Qué pena, vamos a continuar ahorita porque tuvimos ahí un problema de conectividad, pero ahí vamos a continuar. Bueno, vamos a continuar entonces, no sé si me escuchen, qué pena con ustedes. Bueno, vamos a hablar entonces de lo que corresponde ahorita a lo que es el intestino medio. Aquí lo logran ver en esta gráfica. Intestino medio, acuérdense que va distal al colédoco y va hasta los dos dedos de placer con transverso. Todo esto es intestino medio. Entonces vamos a continuar en algunos elementos relacionados con esa parte. Entonces, ¿qué tendremos que decir respecto al intestino medio? Si algo, revisan algo de intestino medio, ¿qué podemos decir? Doctor, pues que tiene un asa y tiene un conducto onfalomesentérico que va hasta el saco Correcto. vitelino. Correcto. Entonces, hay como tres consideraciones importantes respecto al desarrollo del intestino medio. Primero, es que el intestino medio se forma inicialmente por una asa denominada una asa primitiva, que tiene una porción craneal y una porción caudal. Lo segundo es que el intestino medio es el único o la única porción del intestino que establece contacto directo con el saco vitelino. Lo tercero es que rota. Y lo cuarto, aunque ahí no aparece, es que sufre una cosa que se llama herniación fisiológica. Entonces se inicia distal la desembocadura del colédoco en el duodeno, terminan los tercios proximales del colon transverso con el tercio distal y sufre un proceso que se llama herniación fisiológica. Bueno, eso es respecto a esa parte. Hay que dejar esto así pequeño porque no hay otra forma de resolver este problema acá con esto. Bueno, entonces esas son las tres cosas importantes del intestino medio. Entonces vamos como a analizar algunas de ellas, si me lo permiten. Qué pena que pase todo esto. Entonces listo. Ya tenemos ahí, miren dónde termina. En los dos tercios proximales del colon transverso, con el tercio distal y sufre una herniación fisiológica. Bueno, ¿qué características tiene el desarrollo del intestino medio? Entonces, aquí lo tenemos. Forma una asa, sufre un proceso de rotación, una herniación fisiológica y se comunica con el saco vitelino. Entonces tenemos una, dos, tres, cuatro características relacionadas con el desarrollo del intestino medio. Hay que recordar que la arteria que corresponde al intestino medio es la arteria mesentérica superior. Listo. Bueno, pues aquí tenemos nosotros. Esto aquí es el conducto del saco vitelino. Y aquí tenemos entonces, por aquí estará toda esta parte, será hasta aquí, lo que corresponde al intestino medio, toda esta parte. Este es el saco vitelino, por donde vamos a ver que sufre el proceso de herniación. Pues aquí lo tenemos claro, nosotros sí lo podemos ver de acá. Dijimos que era estar al colédoco, aquí está, esta es la parte del asa, esta es la parte superior del asa, esta es la parte inferior del asa y este es el vértice. Y aquí está incrustada en todo el centro del asa la arteria mesentérica superior, a través de la cual se va a llevar a cabo el proceso de rotación en la arteria mesentérica superior. Listo. ¿Qué dijimos? Es la arteria encargada
básicamente de lo que tiene que ver con el intestino. Listo. Bueno, ¿todo está? Dijimos que desarrollo del intestino medio se inicia en la 5ª semana. Resulta de que ese intestino está unido hacia la pared posterior a través de una estructura que corresponde al mesenterio dorsal. Entonces, comunica el saco vitelino, se comunica con el saco vitelino a través del conducto onfalomesentérico, que vamos a ver qué va a pasar. La arteria mesentérica superior es la arteria que corresponde al intestino medio, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora luego qué va a pasar con el asa que origina el asa cefálica y que origina el asa caudal. Entonces, listo, si nos devolvemos, aquí tenemos, esta es la porción craneal del asa, este es el vértice, esta es la porción caudal del asa, y esta es la arteria mesentérica superior, que es como el eje, que está en todo el vértice, y este es el famoso conducto onfalomesentérico, veanlo acá, conducto onfalomesentérico, que nosotros, ¿qué terminaría siendo? ¿Qué correspondería para lo de nosotros? El ombligo. El ombligo. Ombligo, correcto. Entonces, ustedes pueden ver, podemos tener alguna posibilidad que en un momento determinado, aquí por el ombligo, el momento del nacimiento del niño, expulse o salga materia fecal por el ombligo. Si esta parte del asa queda totalmente permeable, pero eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, ahí ya tenemos eso. Entonces, ¿qué es lo que va ocurriendo entonces? Dijimos que tiene un asa. Resulta de que esa asa va sufriendo un fenómeno de alargamiento del intestino, y alarga también su mesenterio. Y va a formar lo que se denomina el asa primitiva. Entonces, el asa primitiva, que es producto del alargamiento como del intestino medio. O sea, el intestino medio se alarga, lleva consigo su mesenterio, y al alargarse, vamos a ver ahorita, forma una especie de asa que se denomina asa primitiva. Esa asa primitiva tiene una porción craneal, como ya lo dijimos, y tiene una porción caudal. Y tiene un vértice que es el conducto onfalomesentérico, que se comunica con el saco vitelino. Entonces, aclaremos. Entonces, no voy a volver por acá. Entonces, listo. Vamos a tener entonces esa parte. Listo. Entonces, desarrollo del intestino. Aquí tenemos crecimiento rápido del intestino y su mesenterio, rotación de la asa primitiva sobre un eje formado por la arteria mesentérica superior. Entonces, aquí lo que vamos a tener, aquí no se ve muy bien, pero podemos devolvernos un poquito. La arteria mesentérica superior. Sobre este eje es que esta asa va a rotar. Y imagínense la asa cómo está. Miren la asa, vean. Esta es el asa. ¿Qué va a pasar con esta asa? Esta asa luego va a rotar. Vamos a ver qué ocasiona, qué se produce de la rotación en la parte superior, en la parte inferior. Entonces, ese es el conducto onfalomesentérico, y aquí estará el saco vitelino. Listo, para que quede claro esa parte. Aquí tenemos, aquí se ve de manera mucho más clara. Entonces, aquí tenemos lo que les mostraba. Aquí está el asa cefálica, aquí está el asa caudal, acá está la arteria mesentérica superior. Mire que es una ramita para el duodeno. Entonces vamos a ver acá la forma como se lleva a cabo la rotación. Entonces aquí se inicia la rotación. Mire que este extremo, que es inferior, va a rotar, va a dar como la vuelta, y se va a colocar en la parte superior. Miren ustedes, acá está. Es como si yo cogiera esta asa y la volcara hacia arriba, que es lo que se ve acá. Miren acá que se ve como esta que va a ser la yema secal que está aquí abajo, pasa a ser ¿qué? Superior. Miren acá. Rota y se hace superior, y vamos a ver qué va a ir pasando sucesivamente. Eso sería el estómago, este sería el duodeno, la porción craneal, la porción caudal del asa, aquí estaría el conducto onfalomesentérico, y por aquí estaría la arteria mesentérica superior. Aquí lo vemos todo lo que va pasando en cada una de las semanas. Miren lo que está sucediendo, aquí lo que pasa la 6ª semana. Entonces, la rotación del asa primitiva. Entonces, ahora, ¿cuáles son las características de esa rotación? Las características de esa rotación son, primero, que lo hace sobre un eje. ¿Cuál es el eje de rotación? Siempre que uno rota, lo hace alrededor de un eje.
El eje sobre el cual rota el intestino medio se llama mesentérica superior. ¿Cuánto rota? 90 grados. Vamos a ver ahora que ese, como ya lo dijimos, el intestino medio sufre un proceso de herniación, denominado herniación fisiológica. Y cuando sufre el proceso de herniación, rota 90 grados. Una vez termina el proceso de rotación, rota 180 grados para completar una rotación de 270 grados. 270 grados. Entonces, 90 grados durante la herniación y los otros grados los hace por fuera. Bueno, los hace por fuera. Bueno, pues acá está. Listo. Rotación del asa primitiva sobre el eje formado por la arteria mesentérica superior, 90 grados durante la herniación y 180 grados durante el retorno a la cavidad abdominal. Aquí está. Este gráfico es muy bonito. Mire. Esto que está aquí de color verde, mire que se hace, aquí está, es el que se hace superior. Aquí lo tenemos entonces, semana 8, semana 10. Aquí se ve mejor ya la rotación al final. Miren ustedes cómo durante esa rotación va cambiando la forma del asa. Miren esto. ¿Cuál es lo que estaba verdecito y lo que estaba a nivel caudal? Y miren, lo que está azulito se hace a nivel craneal. Y lo que se está formando acá, ¿qué va a ser? El intestino grueso, ¿eh? El colon transverso. Este sería el colon descendente. Y por aquí estaría colon ascendente, colon transverso, ángulo esplénico. Aquí rota, sigue la rotación, colon descendente, sigmoide, recto y ano. En esta gráfica creo que se puede visualizar mucho mejor. Entonces mira la rotación. Mira la que está aquí abajo. Entonces rota. La que está aquí abajo pasa a ser superior. Aquí ya sigue bien. Listo. Y luego, ¿qué va a ocurrir? Sigue el proceso de rotación y esta parte que está acá comienza a descender. Y la que estaba aquí inferior comienza desde aquí a pasarse a ser superior. Mire que esto que está inferior básicamente va a ser superior. Sigue la rotación, esto que es el ciego, y por aquí va a estar, obviamente el apéndice va a comenzar a bajar. Miren ustedes como en un principio esta porción está en el cuadrante, está en la parte superior, estaría como en el epigastrio que llamamos, ¿no es cierto? Arriba en el hemiabdomen superior. Para algunos esto se explica porque a veces los cuadros de apendicitis inicialmente se inician a nivel del epigastrio, ¿no? A nivel del hemiabdomen superior. Y luego sigue rotando y va descendiendo. Y eso hace entonces que el apéndice se coloque aquí en el lado derecho. Entonces sería colon ascendente, ángulo hepático del colon, colon transverso, ángulo esplénico, colon descendente. Y esto será todo lo que tiene que ver con el intestino delgado. Entonces, listo. Asa, mire cómo va rotando esta gráfica, creo que nos orienta mucho. Mire cómo esta parte que está acá se coloca en la parte superior y luego es un fenómeno de alargamiento de acá y ya esta parte de las asas quedan acá metidas dentro de acá. Esto sería intestino delgado. Están los derivados entonces. Pues la rama cefálica va a originar lo que va a ser el yeyuno, parte del ilion y una rama, esa es la parte de cefálica y esta es la parte caudal. Y de la rama caudal, entonces de la rama cefálica origina el yeyuno y parte del ilion, una partecita acá del duodeno, la rama cefálica. Acuérdense que el duodeno está formado por la porción terminal del intestino anterior y la porción inicial del intestino medio. Entonces de ahí se va a formar entonces de acá la porción superior del duodeno, se va a formar el yeyuno y parte del ilion. Y de la rama caudal se forma la porción inferior del ilion, el ciego, el apéndice, el colon ascendente y los 2/3 proximales del colon transverso. Esto que tengo acá, esto es producto de la rotación que está haciendo. Recuerde que es una rotación
de 270 grados, 90 grados cuando sufre herniación fisiológica y los otros 180 los hace por fuera. Y esa rotación son las responsables de esto. Entonces, ¿por qué el apéndice está al lado derecho y no está al lado izquierdo? Producto de la rotación. ¿Por qué tenemos nosotros que el colon descendente corresponde al colon izquierdo? Producto de la rotación. Igual pudiéramos dar otras explicaciones con relación a eso. Listo. Un segundo fenómeno, entonces ya hablamos de la rotación. Un segundo fenómeno importante tiene que ver con, básicamente, con la herniación fisiológica. Esa herniación fisiológica, entonces, está dada por qué circunstancias. Entonces, vamos a ver que está dada por varias circunstancias. Una de esas circunstancias, obviamente, pues tiene que ver con qué, con que hay un crecimiento de la asa cefálica, esa asa cefálica crece y ese crecimiento de esa asa cefálica pues trae como consecuencia lo que acabamos de mencionar. Entonces, primero, crecimiento rápido de la asa cefálica. Ese crecimiento rápido de la asa cefálica y el aumento del volumen del hígado, llega un momento determinado que va a ocurrir que la cavidad abdominal se hace demasiado pequeña para las asas. Casi que estoy diciendo, mire, eso que tengo acá son como las consideraciones de la herniación fisiológica. Si uno preguntara, ¿cuáles son las causas de herniación fisiológica? Pues ustedes tendrían que decir que entre las causas de la herniación fisiológica estaría, entre otras, las que están allí. Entonces, ¿quién me quiere decir cuáles son las causas de herniación fisiológica para retroalimentar? Si uno le pregunta, ¿por qué se hernia el intestino? ¿Ustedes qué dicen? Los escucho, para no hacer esto ahí así como tan expositivo. ¿Será que sí me escuchan o no? A ver, alguien quien quiera decir algo. Se produciría entonces, pues, porque el asa cefálica tiene un crecimiento rápido, el volumen tiene un volumen muy aumentado respecto a la caja o la cavidad abdominal, y precisamente, pues, la cavidad abdominal es muy pequeña para tenerlas adentro, por así decirlo. Exactamente. Esas son como las causas de la herniación fisiológica. Entonces, ¿qué ocurre? Que las asas intestinales se introducen en el celoma extraembrionario del cordón umbilical. Entonces, vamos a ver lo que va a pasar. Entonces, ¿qué pasa? Como cuando usted se tiene que ir, pues lo desalojan, se va. ¿Hacia dónde se van las asas? Al celoma extraembrionario del cordón umbilical. Aquí podemos ver, aquí sería esta parte. Entonces, las asas se van a meter a donde? Aquí a esta parte. Ellas se van a meter bien acá adentro. En esa gráfica se ve espectacular. Aquí está entonces, cómo las asas se metieron acá adentro. Miren, están metidas acá adentro. Vean. Esto. Listo. Ahí, esto es lo que estamos y la podemos de pronto visualizar de manera clara en eso. Entonces, estas asas se meten acá, dentro del celoma. Eso se llama herniación fisiológica. Dentro de eso es lo que vamos a ver acá. Algunos niños pueden nacer con herniación fisiológica, con las asas acá metidas, porque no regresaron a la cavidad abdominal. Vamos a ver ahora por qué regresan. Aquí entonces, simplemente para resumirles toda esta parte que está acá, desarrollo de la asa intestinal primaria se caracteriza por elongación rápida de la porción caudal, hay un crecimiento rápido, ya lo dijimos, porque el hígado crece, la cavidad abdominal se hace pequeña y entonces las asas intestinales, ¿qué tienen que hacer? Se van a meter ¿dónde? Para que queden claro, dentro del cordón umbilical, en la sexta semana. Algunos hablan de sexta, séptima semana. De la sexta y la séptima semana se va a producir la herniación fisiológica. En esa parte se llama hernia umbilical fisiológica porque es lo normal, es lo que se está observando, lo que se observa acá. Aquí está para recordarles nuestro sacoconducto vitelino, que lo hemos visto. Bien, lo del asa. Aquí yo creo que se ve mucho mejor, más claro. Ya dijimos lo que pasa acá.
Y aquí está para que ustedes lo vean un poquitico más claro, toda esta parte de lo que está pintado de amarillo es la herniación fisiológica. Estos asas intestinales metidas ¿dónde? En la cavidad abdominal, básicamente. Es lo que tenemos entonces. Se llama herniación umbilical fisiológica. ¿Alguien me quiere hacer un resumen rápido de la herniación umbilical fisiológica? ¿Qué es lo que realmente ocurre? ¿Quién me cuenta a ver? Primero que todo, las asas intestinales, ¿dónde es que se meten? ¿Dónde se introducen ellas? Por acá se los dije. En el celoma umbilical. ¿Por qué decimos celoma? Celoma, en términos embriológicos, corresponde a cavidad. Y el celoma es embrionario del cordón umbilical. Es decir, se meten dentro del cordón umbilical. Ahí se meten las asas, básicamente. A eso es lo que llamamos herniación fisiológica. Está muy clarito. Aquí están las asas metidas dentro de esto. Acá está. Listo. Aquí se ven mucho mejor. Vean, acá están metidas las asas. Dentro de esto que será como la parte del ombligo, ya se meten acá. Acuérdese que esa herniación fisiológica, cuando está dentro, en la herniación fisiológica ocurre el 90% de la rotación del intestino medio. Y los restantes, los 180 grados de rotación, ocurren cuando ya ha salido fuera del asa, cuando ha salido fuera de la herniación. ¿Sí? Ahora, ¿qué hace que las asas regresen? Entonces, se cree que influye la regresión del riñón, la disminución del crecimiento hepático y el aumento de la cavidad abdominal. Miren ustedes que lo único nuevo que acá para que regresen es esto, regresión del riñón mesonéfrico. De resto, el hígado ya baja un poquitico de crecimiento y la cavidad abdominal está un poquitico más amplia. Entonces, hace que las asas regresen nuevamente. La primera porción que va a llegar es la porción próxima del yeyuno, es la primera en volver al abdomen. Esa es, mire que esto pasa como en los ascensores, los últimos que serán los primeros. ¿A dónde se sitúa? Al lado izquierdo. Y el resto de las asas siguientes se sitúa al lado derecho. ¿Sí? El esbozo del ciego es el último en regresar y se sitúa en el cuadrante superior derecho. Está bien, el ciego. Entonces, cuando van regresando, ya dijimos acá, el esbozo del ciego es el último en regresar y se sitúa en el cuadrante superior del lado derecho. Se sitúa ahí, en un momento. Entonces, aquí alcanza a verse, aquí está el ciego apéndice, y aquí vamos a ver entonces cómo paulatinamente se va formando lo que va a ser el colon ascendente, producto de la rotación, y aquí es los diferentes puntos en los cuales está la apéndice. Aquí volvemos a lo mismo, aquí está nuestra asa, conducto onfalomesentérico, esta es la arteria mesentérica superior, ¿sí? Esta es la rama craneal, la rama caudal, aquí está, como para que les quede como claro eso. Aquí vamos a tener el ciego y león terminal, y de acuérdense que de aquí se va a formar lo que va a corresponder al apéndice. Esto es en el lado derecho. Aquí el apéndice se alarga un poquito más y va a tomar diferentes posiciones dependiendo de la rotación. Entonces aquí vamos a tener entonces, ustedes lo pueden ver acá, vamos a tener, mire, un apéndice dirigido en ese sentido y otro apéndice que se dirige en un sentido diferente. Vamos a cambiar. ¿Y de qué depende eso? De la rotación. Entonces el apéndice puede ser un apéndice retrocical, un apéndice retrocólica. Y que sea retrocical o sea retrocólica depende básicamente de alteraciones en la rotación de cada una de ellas. Alteraciones en la rotación del intestino. Algunas alteraciones de esa rotación del intestino. Entonces miren ustedes acá, vean. Rotación anómala del asa intestinal. Miren aquí lo que tenemos nosotros. Todo el colon está en qué lado. Esto es el colon que está todo en el lado izquierdo. Y las asas intestinales delgadas están más hacia el lado derecho. ¿Por qué? Porque hay un problema de malrotación. ¿Sí? Aquí podemos tener nosotros acá, mire, dice que aquí hay básicamente una rotación en la cual se involucran las asas intestinales delgadas. Aquí no tanto es del colon, sino asas intestinales delgadas. Podemos ver nosotros en este lado, como defectos, aquí hay ausencia
de la rotación. No hay rotación, entonces colon lado izquierdo, asa intestinal lado derecho cuando no hay rotación. Aquí podemos una rotación combinada. Esto que hay acá, este fenómeno aquí que logran ver ustedes acá, se denomina un vólvulo que es una especie de torsión. Imagínense que usted tiene una bomba que está inflada y coge la bomba del extremo superior, extremo inferior y la rota, entonces eso se cierra. Eso se denomina un vólvulo intestinal, que es una especie como de estenosis, llamémoslo así, más bien, perdón, sí, de estenosis del asa intestinal. Entonces, ¿qué va a pasar? Este vólvulo está por problemas de malrotación. Y entonces, ¿qué va a hacer? Que toda esta parte que está aquí distal se quede sin riego sanguíneo y puede hacer una isquemia intestinal. Los vólvulos también pueden darse, no solamente son de origen embriológico, los vólvulos también pueden darse en la vida adulta. En los ancianos puede darse un vólvulo, que es una torsión inadecuada del asa intestinal. ¿Cuál es el gran problema? Que al torcer el asa intestinal se queda sin riego sanguíneo una parte importante de esa asa intestinal. Y aquí tenemos una rotación que llamamos una rotación invertida. Miren. Hay más hacia el lado de una rotación invertida donde hay una alteración importante acá en la rotación del colon. Aquí estamos. Aquí la rotación es una rotación que fue parcial. Mire aquí cómo está, vea. El apéndice se quedaron aquí altos. El ciego y el apéndice están localizados debajo del hígado. Aquí hay un fenómeno de herniación interna. ¿Qué llamamos herniación interna? A que se introduce una parte, en este caso, del colon, se mete dentro de las asas intestinales. Y aquí tenemos un vólvulo del intestino. Repito, ¿qué es un vólvulo? Un problema de rotación. Vuelvo y repito, ¿qué es un vólvulo? Un problema de rotación. ¿En qué consiste? En que se tracciona un extremo superior, en este caso un extremo superior, con un extremo inferior acá. Y se cierra todo el riego sanguíneo hacia este nivel. Ese es un vólvulo. Eso es básicamente. O para que me lo entiendan, pues más sencillo todavía. Un vólvulo puede representar básicamente cuando usted coge, ahorita en esta moda que me imagino estarán en la casa juiciosos trapeando, cuando usted coge el trapero y lo coge de un extremo y de otro para escurrirlo, eso es básicamente un vólvulo, un fenómeno de torsión de una parte superior con una parte inferior, para que lo entiendan pues. Estas son algunas de las alteraciones importantes. Resulta de que puede ocurrir que uno pueda tener, este es el conducto vitelino. Entonces, uno que puede ocurrir acá, que en este conducto vitelino puede ocurrir una fístula, es decir, que parte de una fístula hacia el intestino. Entonces, esa fístula, ¿qué puede ocurrir? Cuando hay una permeabilidad del conducto ónfalo-mesentérico, entonces básicamente ocurre que un niño puede tener salida de materia fecal por el ombligo. Y eso se denomina persistencia del conducto ónfalo-mesentérico. Entonces, esta parte superior, esto es del colon, entonces puede venirse acá y salir materia fecal por acá, por acá. Sería como la pared abdominal. Listo. Puede formarse un quiste. Puede formarse un quiste. Es el que aquí tenemos entonces en esta parte. Y obviamente se puede formar una especie de divertículo que se llama el divertículo de Meckel. Entonces yo puedo tener una fístula, puedo tener un quiste o un divertículo. Ahora, ¿qué otro problema podemos tener? Para que nos quede claro. Eso en términos de lo que pasa allí. Podemos tener un onfalocele. ¿A qué le suena el nombre de onfalocele? ¿Quién me dice algo? Una obstrucción de la circulación. Sí. Señor. Una obstrucción de la circulación. Bueno, pero ¿a qué le suena? No, se le suena siempre como a cavidad, a salida. Cuando decimos onfalocele, como ahí los dice, ¿qué problema ha habido? Que ha habido una falla en el retorno a la cavidad abdominal de las asas intestinales. Es lo que tenemos acá, es esto. Por eso está completamente dilatado, ¿sí? Y esto se mete dentro del cordón umbilical. A eso básicamente se. Entonces, el onfalocele, vamos a ver que hay que establecer diferencias entre lo que es
entre diferente entre lo que es el onfalocele es diferente de lo que es el onfalocele de la gastrosquisis. Entonces, vamos a tener como varias cosas con relación a eso. Entonces, miren, cuando uno habla básicamente del onfalocele, pues del onfalocele hace alusión a un mecanismo mediante el cual las vísceras abdominales se encuentran dentro del cordón umbilical. Entonces, allí pueden estar el hígado, puede estar el intestino grueso, puede estar la vesícula biliar. ¿A qué se debe eso? A que el intestino no regresó a la cavidad abdominal, es decir, la herniación fisiológica no se corrigió, él no volvió a regresar a la cavidad abdominal. O sea, eso se denomina onfalocele básicamente, a ese tipo de cosas que se dieron en su momento. Entonces, que no se tuvo una regresión adecuada en su momento. Listo, ¿qué es lo que tenemos allí? Hay que diferenciarlo también de otra situación diferente que va a corresponder a lo que se denomina gastroquisis. Mira, ahí se ve, pero bien bonito. Antes de esto, quiero que miremos otra estructura que aquí no aparece, que se denomina gastrosquisis. La gastrosquisis es también una herniación del contenido abdominal a la cavidad amniótica a través de la pared del cuerpo. ¿Qué es lo que ha pasado allí? Que hay un defecto a nivel del ombligo. ¿Y qué diferencia del onfalocele de la gastrosquisis? Es que en la gastrosquisis quizás suele observarse que las vísceras no se hallan cubiertas por peritoneo ni por amnios, mientras que en el onfalocele sí están cubiertas por peritoneo y por amnios, ¿sí? Y obviamente esto puede lesionar el intestino porque él tiene un contacto directo con el líquido amniótico y el pH que tiene el líquido amniótico en un momento determinado puede comprometer de cierta forma que esa situación se dé. Bueno, hay otras ahí, espero que ustedes la vayan leyendo. Ya hablamos un poquitico de la rotación anormal, de lo que está pasando allá. Acuérdese de las anomalías del conducto onfalomesentérico. Ya hablamos entonces del divertículo de Meckel, hablamos de los quistes vitelinos y lo demás. Y hablamos de los problemas de malrotación. Entonces ya los acabamos de mencionar allí nosotros. En fin, también se puede presentar allí unos fenómenos de atresias y de estenosis del intestino. Esas atresias y estenosis, a ver quién me recuerda qué es una atresia. ¿Quién me recuerda qué es una atresia? A ver. La atresia y las estenosis son más frecuentes en el duodeno, ¿sí? En menor proporción se dan en el colon y en otro tipo de estructuras. Acuérdese que el término atresia quiere decir sin luz, o sea, atresia es donde no hay luz intestinal, está completamente obstruida la luz intestinal. ¿Cómo? ¿Un estrechamiento? Pero un estrechamiento total, llamémoslo así. Porque si hablamos de estrechamiento puede ser parcial o total. Entonces, para que quede claro, el estrechamiento es total. Si el estrechamiento es total, se va a presentar una atresia. Si el estrechamiento es parcial, hablamos de que puede ser eso relacionado con un fenómeno relacionado como una estenosis. Entonces pueden haber atresias intestinales y estenosis. Normalmente se aduce que parte de esos fenómenos se relaciona con accidentes vasculares, ¿sí? Que pueden ser relacionados con alteración inadecuada. En algunos casos los mismos vólvulos y las gastrosquisis contribuyen a eso. Hay otra situación interesante a nivel abdominal y es lo que se ha denominado la atresia en cáscara de manzana. Esa atresia en cáscara de manzana se caracteriza porque generalmente puede localizarse o puede comprometer más el yeyuno y el híleo, y el intestino suele ser un poco corto. Hay un fenómeno de enrollamiento. Entonces, hay como tres cosas para diferenciar. Entonces, uno,
gastroquisis, 2 onfalocele. Eso estamos hablando de fenómenos relacionados con la herniación. Entonces, la herniación puede ser una gastrosquisis o un onfalocele. Listo. Problemas de rotación. Podemos tener rotación al lado izquierdo, rotaciones más hacia el lado derecho. Los vólvulos son problemas de rotación. Podemos tener atresias y estenosis del intestino. Esas atresias y estenosis del intestino, pues obviamente son fenómenos relacionados con accidentes vasculares. Y podemos tener también entonces nosotros como otra alteración importante lo que tiene que ver con la atresia en la cáscara de manzana. ¿Hay alguna otra inquietud con relación a eso? Okay. ¿Algo más que nos quieran mencionar? Doctor, Señor. o sea que el onfalocele y la gastrosquisis es como una evisceración, ¿verdad? Eso es, algo así como una evisceración. El- Correcto. Entonces podemos puede hacer resumir la como idea. grasa Muy afuera. bien. La gastrosquisis, entonces tenemos de la gastrosquisis, onfalocele, y lo otro que tenemos allí nosotros es la parte de la atresia en cáscara de manzana, que también hay una relación, pero básicamente son esas dos cosas. Entonces, si quiere, para que resumamos pues así de alguna manera, pueden haber alteraciones en el conducto onfalomesentérico, o para que resumamos esto. Son las que tenemos acá. Son alteraciones en el conducto onfalomesentérico, es decir, en el conducto vitelino. ¿Qué puede pasar acá? Podemos tener acá en un principio esto, que aquí puede haber un ligamento, ¿sí? Está la pared abdominal, y aquí entonces vamos a tener tres cosas: que haya un ligamento, que haya un quiste vitelino, o que tengamos acá una fístula. Entonces, ligamento, quiste o fístula. Esta fístula es la que hemos denominado la permeabilidad del conducto onfalomesentérico, donde parte del contenido, aquí esto es intestino grueso, la materia fecal salga por acá. Estas son alteraciones relacionadas básicamente con el conducto onfalomesentérico, el conducto vitelino, y listo, ahí quedamos claros. Podemos tener entonces anomalías de rotación, como las que acabamos de ver, para que nos quede claro. Esos son defectos de rotación del intestino. Listo, ahí están. Defectos de rotación, ahí lo tenemos. Rotación del asa intestinal, entonces que puede caer todo el colon a la izquierda, por una rotación parcial, aquí lo tenemos. Mira acá, ausencia de rotación, una rotación combinada con válvula, una rotación invertida. Esos son problemas de rotación. Y aquí tenemos otros problemas de rotación. Una rotación parcial, donde el ciego y el apéndice que están bajo el hígado. Aquí hay una herniación interna y aquí hay un fenómeno de válvula. Entonces, los problemas de rotación pueden ser de dos tipos, llamémoslo así. Rotaciones externas, llamémoslo así, que son estas que estoy mencionando acá. Me voy a volver. Eso es de saco vitelino. Podemos tener problemas de rotación, vean. Listo. Estos son problemas de rotación. Rotaciones externas, repito, estas son rotaciones todas externas. Las rotaciones internas, problemas de rotación interna son estos, los vólvulos. Vean, esto es una rotación interna, aquí donde hay un vólvulo, ¿sí? Voy a volverme a, si por aquí hay otro vólvulo. Estas son rotaciones internas. Pueden problemas de rotación interna, problemas. Los vólvulos, entonces, conclusión, vólvulos son ejemplos de rotación interna. Puede haber un vólvulo en el intestino grueso o en el intestino delgado. Pueden ser, aquí desde el punto de vista embriológico, pueden desarrollarse a nivel de adulto. Listo. Y ya hablamos de los problemas de la pared abdominal. Listo. Yo creo que con eso ahí resumimos los problemas relacionados con eso. Bueno, aquí para recordarles un poquitico la parte de cómo están los mesenterios. Este es el mesogastrio dorsal, aquí está la bolsa omental, esto es intestino grueso, y esta parte de acá, viene acá, todo esto es el mesocolon. Y toda esta parte que tenemos nosotros acá, que hemos denominado, lo que está en todo el intestino delgado, lo que hemos denominado mesenterio propiamente dicho. El mesenterio que cubre el colon, ya lo dijimos, se llama mesocolon.
y podemos tener acá en toda esta parte, y aquí está el famoso epiplón de mayor, o el que se ha denominado el delantal de los epiplones, que cuelga directamente, que es lo que uno se encuentra cuando se abre una cavidad abdominal. Se ve también en este gráfico un color muy bonito, el amarillo. Entonces ya, eso será el mesocolon propiamente dicho, ¿no es cierto? Eso será el colon ascendente. Por aquí de abajo tendremos el mesocolon. Y si quitamos esto, es lo que llamamos el mesenterio propiamente dicho. Vea este, el que está acá. Acá está el aumento mayor. Por acá esta va a ser la curvatura menor, estará el aumento menor. Bueno. Vamos entonces ahorita a hablar de la formación del intestino posterior. ¿Alguna aclaración respecto al intestino medio? Yo, doctor, Dígame, señorita. pues no sé, o sea, con respecto a los problemas de rotación, ¿qué pasa con los bebés o los niños que nacen con esos problemas? O sea, ¿se pueden corregir mediante alguna cirugía o ellos se Sí, quedan así? se pueden corregir algunos de ellos. Lo que pasa es que esa es una corrección que hay que hacerla de manera temprana, pero en algunos casos esa rotación hay que hacerla casi de inmediato. ¿Qué hay que hacer de casi inmediato? Las rotaciones internas. Los vólvulos, y aunque ahí no aparecen también intususcepciones, los vólvulos sí son de manejo inmediato. ¿Por qué razón? ¿Por qué cree usted que haya que corregir un vólvulo ya? Lo otro uno pudiera, pues, esperar un poco, entre comillas. Pero ¿por qué habría que hacer, obviamente, de inmediato un vólvulo? Porque hay que operar a ese paciente. Sé que argumentaría para eso. Pues porque se podría dar una infección porque él no eliminaría los desechos o Bueno, tampoco, incluso no podría hacer la absorción de nutrientes. bueno, sí, pero ¿qué sería lo más grave de eso? Eso sí puede ocurrir, pero ¿qué sería lo más grave de eso? La obstrucción no. La obstrucción. ¿Y esa obstrucción a qué lleva? Es bueno que estamos familiarizando con algunos conceptos, con algunos términos. ¿Esa obstrucción a qué lleva? Pues Falta el tejido, ¿Qué pasa con el tejido? ¿Quién pues es el que que como más sufre ahí en esa obstrucción? ¿Quién es el que más sufre? hay falta de irrigación, podría haber Eso, exactamente. Una isquemia. Exactamente. Una isquemia. Ay, eso escucha. Una isquemia. Una isquemia. Una isquemia. ¿Qué es una isquemia mesentérica? Esa isquemia mesentérica trae como consecuencia que se altere el riego sanguíneo. Y al no haber riego sanguíneo, pues se termina ¿qué? En un infarto mesentérico. ¿Y que se termina? En una necrosis mesentérica. Esa es la urgencia de eso. Ahora, en un recién nacido, ¿cómo sospechar eso? Pues obviamente va a estar distendido, puede haber dolor abdominal y pueden aparecer unas áreas equimóticas en la pared abdominal. Equimóticas son unas áreas de color morado, que le indica a uno que hay sufrimiento, así hay que operarlo de inmediato. A veces, si eso es muy severo, pues el niño puede llegar a fallecer, obviamente por el infarto intestinal, por la isquemia mesentérica. Y eso condiciona que luego haya un proceso de tipo infeccioso, por algo que se llama traslocación bacteriana. Es que las bacterias salen del intestino porque se aumenta la permeabilidad por todo el proceso inflamatorio y se da una peritonitis. Pero básicamente la muerte se da por que el intestino se va a necrosar. ¿Y qué hay que hacer? Entonces recortar una parte del intestino. Se denomina una necrosis mesentérica relacionada con los vólvulos. Doctor, Señor, sí, tenía una inquietud. díganme. Cuando hay una mala distribución, como usted lo mencionaba, por la regresión de las heces intestinales, digamos que queda el colon a un lado y el intestino delgado al otro, ¿eso es compatible con la vida? ¿El niño puede llevar una vida normal o qué se hace en esos casos? Hasta cierto punto. ¿Por qué razón? Porque imagínese usted que el colon tiene una gran cantidad, primero maneja una gran cantidad de volumen. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si está todo el colon hacia el lado izquierdo, lo que puede ocurrir ahí básicamente es que el tránsito intestinal no sea el más adecuado, por un lado. Por otro lado, puede ejercer un efecto compresivo, es decir, donde está localizado el intestino en su momento,
puede llevar a cabo un efecto de tipo compresivo y la digestión no ser la más adecuada. Esto no es fácil, pues, como de que le digo yo, de que uno lo pueda ver, uno no puede un recién nacido decir eso. De pronto lo que usted puede ver es que cuando lo palpe encuentre como mayor cantidad a ver qué le digo yo, como al palparlo encuentre que el hemiabdomen del lado izquierdo es mayor que el hemiabdomen del lado derecho. De pronto uno pudiera como mirarlo desde ese punto de vista, pero eso habría que corregirlo pues como en el tiempo. Pero no se considera que sea una situación ahí que no le permita vivir, pues sí, de alguna manera le puede permitir vivir, pero hay algunas alteraciones relacionadas con eso. Porque igual si nos devolvemos y miramos la gráfica, por ejemplo, esta que está acá. Aquí básicamente, pues mire que el colon está todo desplazado hacia este lado. Aquí estaría toda esta parte. Aquí aparentemente uno diría que no pudiese haber como mayor alteración en esto. La verdad uno diría, cuando lo palparía encontraría que toda esta parte del abdomen tiene mayor tamaño comparada con estas poblaciones intestinales delgadas, ¿sí? El otro problema que puede haber, ¿cuál es? Es que en virtud de que, a ver, es que estas asas como están tan libres, puede haber un vólvulo, puede haber una torsión acá. Cuando las asas están metidas, mire, es que la naturaleza sabía, cuando las asas están metidas normalmente acá, dentro del colon, como estaría en este caso, aquí las protege para que las asas no queden libremente rotando. El problema que puede haber es que las asas quedando aquí libremente rotando, estas asas pueden generar una torsión, puede haber un vólvulo intestinal por la rotación de las asas que están libres. Esa sería como una consecuencia. Y lo otro sería acá, si ustedes miran que hay un problema que aquí se ve muy claramente. Como está rechazado todo hasta la, mire lo que pasa con el colon transverso, ¿sí ve? Entonces por eso les decía que hay problemas del tracto intestinal. Miren que el colon transverso normalmente ustedes ven está horizontal, aquí tiene como una depresión, entonces eso enlentecería el tracto intestinal y pudiera dar lugar a obstrucción intestinal. ¿Alguna otra inquietud? Gracias, doctor. Listo. Eso es interesante, pues digo yo, claro que a mí me tiene que interesar, no sé ustedes, pero bueno. Listo. Entonces ahorita hablemos del intestino posterior. El intestino posterior, pues obviamente tiene como límites, va desde el tercio del colon transverso, da lugar al colon descendente, al colon sigmoide, al recto y a la porción superior del conducto anal. Estos son como los derivados de ¿qué? Del intestino posterior. Las arterias del intestino posterior, ¿usted recuerda cuál es la principal arteria del intestino posterior? La mesentérica inferior. La mesentérica inferior. Pero vamos a ver también aquí que va a recibir irrigación también ¿de qué? De las arterias rectales, que son ramas de la pudenda. Bueno, entonces, el intestino posterior ya dijimos hacia dónde va y las estructuras que él tiene. Hay que recordar que el intestino posterior, vamos a ver acá, hay que recordar, vamos a ver que el intestino posterior termina básicamente aquí en la parte que va a corresponder al proctodeo, que se denomina también la membrana anal. Recuerden que esta membrana anal tiene un doble origen. En la parte más interna es de origen endodérmico y en la parte aquí más externa, en la parte más externa es de origen ectodérmico. Entonces, membrana anal tiene un doble origen. Aquí afuera, ectodermo, y aquí aparte, endodermo, para que quede claro la membrana anal. Igual que la membrana oncofaringea también tiene doble origen. Una parte interna endodermo y una parte externa ectodermo. Y vamos a ver ahorita que hay que establecer un límite entre lo que proviene del ectodermo y entre lo que proviene del endodermo. Bueno, otra cosa importante del intestino posterior es que guarda relación también ¿con quién? Con el seno urogenital. Entonces, ¿qué se hace necesario? Como en los extremos, en el intestino anterior se hace necesario separarlo del aparato respiratorio. Aquí, en la parte inferior, se hace necesario tener un tabique que separe, obviamente, la porción intestinal de la porción genital. Esa porción intestinal de la porción genital se va a separar mediante una estructura que se va a denominar el tabique urorectal. Entonces aquí tenemos
Da origen al tercio distal del colon transverso, colon descendente, sigmoide, recto y porción superior del conducto anal. La porción terminal formará el conducto anorrectal primitivo, que se separa por el tabiculo rectal, que es de origen mesodérmico y que tiene que ver con el seno urogenital primitivo. Les voy a ir mostrando acá. Vean. Esta estructura acá, todo esto que tenemos acá se denomina el seno urogenital. Esto. Vuelvo y la recorro. Esto es seno urogenital. Este seno urogenital, antes de que se me olvide, tiene 3 partes. Repito, seno urogenital. Seno urogenital. Listo, entonces, esta es el seno urogenital propiamente dicho, primera parte del seno urogenital. Voy a ver si hago esto al final. Si soy capaz. Me va a tocar. Es un truco que me aprendí por ahí a última hora. Véalo acá. Me voy a demorar un poquito, pero no importa. Seno urogenital. Las porciones. 1, coloquémosla acá, 1. Una porción superior va a corresponder al altoides. Listo. Tiene la porción media. Tiene una porción media. Esa porción media. Él me dice cuál será la porción media. Me devuelvo a la gráfica y les muestro y ustedes me dicen qué puede ser la porción media. Como para que me ayude. ¿Qué se le ocurre que sea la porción media? Sería la vejiga. Eso, correcto. La porción media va a corresponder a la vejiga. Y la porción inferior va a corresponder al seno, llamamos propiamente dicho. De cada uno se originan muchas cosas. Listo, entonces la porción superior, pues ahora sí devolvámonos ya con esa anotación acá. Ya lo habíamos dicho, esto también. Listo, aquí tenemos entonces eso, ya lo estamos viendo, ahorita lo voy a mostrar acá, entonces repito. Espero que haya quedado claro todo esto. Este es el famoso seno urogenital. Listo, así que está acá. Listo, entonces, séptima semana se rompe la membrana cloacal, se crea la abertura anal para el intestino posterior, se crea una abertura ventral para el seno urogenital y aparece el tabiculo rectal. Entonces vamos viéndonos por partes. Ya dije que este es el seno urogenital. Listo. Seno urogenital propiamente dicho. Vejiga. Este es el seno urogenital propiamente dicho hasta acá. Esto es la vejiga y esto se va a denominar el alantoides. Entonces, ¿creerían ustedes también que un niño pudiera orinar por el ombligo? Pues si no se cierra, sí. Sí, claro. Entonces, mire, por el ombligo puede orinar. Y por el ombligo puede salir materia fecal. Cuando por el ombligo sale materia fecal, ¿cómo era que dijimos que se llamaba eso? ¿Cómo se llamaba eso? Fístula. Sí, pero ¿cómo se llamaba eso? La persistencia del conducto onfalomesentérico, bueno, a través de una fístula. Entonces, persistencia del conducto onfalomesentérico, sale materia fecal por el ombligo. Si orina, vamos a decir que hay permeabilidad del alantoides. Listo, está claro. Las dos cosas. Si esto aquí se vuelve permeable, entonces la orina viene por aquí y se sale por acá. Pero recuerde que este sitio también es como por acá estará el intestino medio. Entonces por aquí puede subir materia fecal, venir y salir por aquí. Por aquí se llama persistencia del conducto onfalomesentérico y por acá persistencia del alantoides. Listo, está claro. Entonces, ahora hay una cosa muy importante en el intestino posterior. La irrigación depende del origen embriológico. Entonces,
conducto anal. La porción superior, oígase, mire lo que estoy diciendo acá, conducto anal, ojo con eso. La porción superior del conducto anal proviene del endodermo y la porción inferior proviene del ectodermo. Y eso va a cambiar la irrigación. La porción superior del conducto anal está por las arterias rectales superiores, que son ramas de la arteria mesentérica inferior. Mientras que la porción caudal, que es del ectodermo, proviene de las arterias rectales inferiores, que son ramas de la pudenda. ¿Queda claro eso o no? Vuelvo por acá. Eso se llama, entonces ahora sí, listo. Yo les había hablado, ¿está clara esa parte o no? Esa es la parte terminal. Entonces, como tenemos como varias cosas, en la parte terminal tengo la membrana anal de origen ectodérmico y de origen endodérmico. Listo. 1, 2. Tengo el conducto anal. Ese conducto anal tiene una porción superior. La porción superior del conducto anal es de origen endodérmico. Y como es de origen endodérmico, lo hacen las rectales superiores, que son ramas de la arteria mesentérica inferior. La porción caudal, que es ectodérmica, proviene de las arterias rectales inferiores, que son ramas de las arterias pudendas. Listo. Yo les dije ahorita que se hacía necesario separar la porción intestinal, esta, del intestino posterior, de esta que es la parte urogenital. ¿Quién lo hace? Esta estructura que se denomina, aquí está, el tabique urorectal. Tabique urorectal. Urorectal, claro. Aquí está la parte urinaria y aquí está la parte que hace el recto. Aquí se lo señalo otra vez, tabique urorectal. Esto es el tabique urorectal. El tabique urorectal dijimos que era de qué origen. Mesodérmico. Es de origen, pues hay que diferenciar entre mesodermo y mesenquimático. Es más bien de origen mesenquimático, aunque tiene que ver con mesodermo, pero más de origen mesenquimático. Bueno, listo. Pues ya dijimos que el intestino posterior se continúa en la región posterior con lo que va a ser el conducto anorrectal. El alantoides, que es este que está por fuera, el alantoides está, queramos decir, está como en la parte más externa y contribuye a formar lo que va a ser el seno urogenital, que ya dijimos, ese seno urogenital, cómo es que está formado. Ahora, ¿qué nos interesa? La membrana cloacal, dijimos que tiene un doble origen. La membrana cloacal tiene un doble origen, ectodérmico y endodérmico. Veamos acá, por resumen de esto. Miren. Está como para que les quede claro. Dice que la porción terminal del intestino posterior culmina en una cavidad común al tubo digestivo del aparato urinario revestida por endodermo, que recibe el nombre de la cloaca. O sea que en un principio la cloaca es como común para los dos, pero luego hay que separar. ¿Quién separa eso? Vuelvo y repito. ¿Quién separa eso? Un tabique conocido como tabique urorectal. ¿Qué es lo que va a separar? El intestino posterior del seno urogenital. Aquí está, vean, aquí está, vean. Ese es el tabique urorectal, vean. Aquí aparece. Tabique urorectal 3, uno viene y mira acá, vean, listo. Este es el tabique urorectal, aquí lo recorro, tabique urorectal. Separa la parte urinaria de la parte intestinal, aquí está muy clarito. Y por aquí tendremos nosotros lo que va a ser nuestra membrana anal. Acá membrana anal, que tiene un doble origen. Ectodérmico acá afuera y endodérmico acá adentro. Ahí está muy claro. Aquí tenemos nuestra vejiga. Por aquí que tenemos nosotros entonces. Obviamente, por acá, esto aquí será entonces, alantoides. Vuelvo y repito. Alantoides, vejiga y seno urogenital propiamente dicho. Creo que hasta ahí no haya ningún problema. Y así como aquí tenemos la membrana anal, aquí tendremos la membrana urogenital, que nos interesa ahorita. Está claro con el gráfico, aquí decimos. Y aquí están los derivados de cada uno de ellos. Aquí vuelve y se mira muy bien. Otra vez tabique urorectal. Este es el intestino posterior. Aquí está nuestro alantoides. Esto va a ser el seno urogenital. Aquí está la cloaca. Aquí está la membrana cloacal. Listo, aquí se sigue viendo. Mire cómo ese tabique urorectal paulatinamente se va evaginando, se va metiendo, se va metiendo, se va metiendo. Entonces, ¿qué va a pasar finalmente? Ese tabique urorectal lo que va a hacer es separar la región que está entre el alantoides y el intestino posterior. Ese tabique dijimos que era de origen mesodérmico
que cubre parte del saco vitelino, termina en la parte de lo que va a ser el alantoides. ¿Qué va a ocurrir entonces? Cada vez que, a medida que el embrión poco a poco va creciendo, ese tabique urorectal se aproxima hasta localizarse a nivel de la membrana cloacal y lleva a cabo su fenómeno de separación. Entonces dijimos, esa membrana cloacal, que ya va a ser aquí membrana anal, la membrana cloacal se va a romper. Entonces, al romperse, ¿qué va a ocurrir? Vamos a tener un orificio por el cual el intestino se va a comunicar a la parte externa. Hay que anotar que el extremo del tabique urorectal va a formar posteriormente lo que va a corresponder al cuerpo perineal, es decir, al grupo de músculos que van estando allí. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que con el tiempo, entonces, estas estructuras que están localizadas acá, en la parte inferior acá, tienen una irrigación, y aquí estas que están en la parte más externa tienen otra irrigación que es la que estamos viendo nosotros ahorita. Vuelvo otra vez con la historia. Vuelvo otra vez, tabique urorectal, vuelvo a ver intestino primitivo, ¿sí? Aquí está el proctodeo, que es como la membrana analocloacal, que es lo mismo. Aquí está el alantoides y aquí estará nuestra vejiga. Pues miren acá. Entonces vamos a ver cómo este tabique urorectal inicialmente está aquí, pero esta flechita es bien interesante. Mire cómo él se va metiendo, ¿ya? Hasta que logra separar. Mire, el tabique urorectal gráfico está bien bonito. El tabique urorectal viene acá. Sigue metiéndose hasta que llega al extremo, hasta que llega acá. Entonces va a establecer en la parte superior la membrana urogenital, en la parte inferior la membrana anal, y esto resto que queda aquí del tabique urorectal va a formar lo que va a ser el periné, o sea, los músculos del periné. Esa gráfica está clara. Pregunto, ¿nos ubicamos con esa gráfica o no? Sí, señor. Listo, yo creo que ahí es muy diciente entonces. Listo. Entonces, les voy 4 preguntas como para que no solamente me escuchen porque de pronto están dedicados a otras cosas o están por ahí mirando la mega, alguna cosa. No sé nada. ¿Quién me quiere hacer un resumen de esa parte? Me escucho. Bueno, que en el intestino posterior, la parte ya más distal, está la membrana cloacal que tiene 2 orígenes, ectodérmico y que creo que es el superior, Sí, y endodérmico que es el inferior, sí, que después que está dividiendo, sí, no, mentira, que está conectando con el alantoides y el tabique urorectal sí. va elongándose hasta separar la Ujú. parte urogenital del recto, ¿sí? Sí, Y me genera la membrana urogenital y la membrana anal, que ya sería como correcto. el ano. Y entre ellos se forma el periné. Ujú. Muy bien. Eso es importante que lo tengamos entonces en cuenta nosotros. Para esa parte, listo. ¿Por qué razón? Puede ocurrir que tengamos problemas con ese tabique urorectal y los problemas con ese tabique urorectal que se esté generando acá hace que se pueda comunicar o tener problemas con el tabique urorectal, ¿sí? Entonces, si ese tabique no se da, se puede unir la parte genital con la parte rectal y puede haber una fístula urorectal por problemas relacionados con ¿qué? Por problemas relacionados con el tabique. Bueno, entonces vamos a continuar ahí mirando otra parte. Aquí está, nuevamente, tabique urorectal, voy a insistir mucho en eso. Aquí está el alantoides, aquí está lo de la vejiga. Bueno, y lo que ocurre, y aquí está entonces lo que en un momento determinado pudiera darse. Sí puede estar más el seno urogenital acá mucho más desarrollado comparado con el recto. Acá está, misma historia, y lo mismo. Y el tabique urorectal dice que divide la cloaca en una porción ventral y una porción dorsal.
Eso es lo que va a ser la cloaca, que es la parte terminal. Ya dijimos entonces que el recto del canal anal, la porción ventral, proviene del seno urogenital, de la porción anterior. Y la porción posterior va a venir de lo que va a ser el recto del canal anal. Acá está. Este es nuestro tabique otra vez. Esta es la parte de lo que va a ser el recto. Y por aquí está el seno urogenital. Alantoides, vejiga y seno urogenital propiamente dicho. Aquí está la membrana cloacal. Recuerde que ese tabique se va a ir metiendo aquí paulatinamente, se mete cada vez más. ¿Hasta que qué? Hasta que logra separar en la porción anterior o ventral, el seno urogenital, y en la porción posterior, lo que va a ser el recto, que es lo que tenemos ahí. Listo. Para mostrarles entonces la parte de la irrigación, dice que los 2/3 superiores del conducto anal se originan del intestino posterior y el tercio inferior se origina, entonces esto que es de los 2/3 superiores originados del intestino posterior, esto es endodermo, todo esto. Y el tercio inferior, eso será ectodermo, para que quede claro. Ahora, la separación entre esta parte superior, que es endodermo, y esta que es inferior, se denomina la línea pectínea. Entonces, esto es lo que es el conducto anal, una porción superior endodérmica y una porción inferior ectodérmica. Donde se genera el cambio de epitelio, se denomina la línea pectínea, que es donde hay cambio de epitelio. La cloaca, entonces aquí volvemos a mirar otra vez. Un dibujito muy interesante, nuestra línea pectínea, endodermo, ectodermo, ¿sí? Y por aquí también donde hay un cambio de epitelio se denomina la línea blanca. Entonces una cosa es la línea pectínea y otra cosa es la línea blanca. Aquí es donde ectodermo, endodermo, y aquí cambia obviamente el epitelio. Está la parte del ano. Entonces acá está intestino posterior y la parte más inferior que va a ser el canal anal. ¿Qué podemos tener ahí como para ir terminando? Pueden haber atresias y fístulas. Puede también aparecer lo que corresponde al ano imperforado. Puede haber un megacolon ganglionar. Hay varias cosas. Y para mostrarle entonces la parte fístula anorrectal. Mira, acá está esto. Aquí va a estar la vejiga. Va a haber una comunicación y se denomina fístula anorrectal. Listo. Aquí puede ocurrir en esta otra parte. Pueden ser fístulas aquí. A nivel anorrectal, pero aquí podemos tener aquí útero. Aquí está la parte del útero, entonces va a ser útero rectal. ¿Sí? Aquí nosotros podemos ver aquí en esta otra parte un fenómeno atrésico en el cual mire que no, esta parte que estoy señalando acá, sería lo que tendría que ver con el tabique rectal que nos acaba de mencionar. Son los diferentes como momentos para hablar de estenosis. Aquí tenemos, mire, esto es como lo normal. ¿Qué puede ocurrir acá? Pueden ocurrir como aquí 3 fenómenos. 1, aquí que haya una duplicación intestinal. Aquí esto es lo que es normal y aquí puede haber un fenómeno de estenosis. Listo. Eso puede ocurrir acá. Por fenómenos, acuérdense que hablamos de que como el intestino es un fenómeno de recanalización y de obliteración. Entonces aquí volvemos como a lo mismo. Si la recanalización es incompleta, ¿qué tengo? ¿Atresia o estenosis? Estenosis. Y si la recanalización no se da, ¿qué tenemos? Atresia. Atresia, eso es correcto. Eso es lo que nosotros tenemos ahí con relación a eso. Listo. Bueno, no sé qué más tenemos acá como para acabarles de mostrar. Aquí este es el ano imperforado. Quiero terminar diciéndoles una cosa. Cuando un niño, ya se los había dicho, al momento del nacimiento hay que evaluar las famosas 4 salidas. Esto no es mío, eso es para el profesor. Hay que evaluar las 4 salidas. ¿Cuáles son las 4 salidas? Las 4 salidas son muy claras. 1, que el niño haya tolerado la vía oral. 1. 2, que el niño obviamente respire. 3, que el niño haya hecho deposición. Y 4, al pasarle una sonda, que no haya un compromiso a nivel esofágico, a nivel gástrico. Entonces, siempre hay que mirar eso. Entonces, el niño no se puede, respira o no respira. 1, 2, hizo deposición o no hizo deposición, orina o no orina. Sí, eso es lo que vamos a evaluar nosotros. Hay que mirar de ese tipo de cosas antes de cualquier. Entonces, el niño siempre hay que revisarlo.
porque el niño puede tener un ano perforado, entonces es imperdonable que se vaya con un ano perforado. ¿Sí? Eso es importante que ustedes lo conozcan. Aquí está la posición del seno urogenital. Bueno, no sé qué inquietudes tengan ustedes en aras como de la parte del tiempo y lo demás, ¿o qué? Nosotros tenemos algún otro encuentro, señor. ¿Esas imperforaciones son operables? Sí, claro. Sí, eso es muy sencillo, eso se opera, claro que sí. Ah, ya, gracias. Sí, eso no reviste mayor complejidad. Porque es prácticamente, ¿qué fue lo que pasó? Que no se rompió la membrana anal, básicamente eso. Hay algo acá que a mí sí se me olvida y que por favor, espero ustedes lo tengan en cuenta. Y es lo siguiente, es lo del megacolon congénito. El megacolon congénito, básicamente, ¿de qué se trata? Que no hay la presencia de ganglios parasimpáticos en la pared intestinal. Eso también se suele denominar enfermedad de Hirschsprung. Ahora, esos ganglios parasimpáticos se derivan, recuerden, de las células de la cresta neural. Esas células de la cresta neural entonces tienen ganglios y esas células migran desde la cresta neural hacia las paredes de las asas intestinales. Entonces, eso puede dar como resultado de que si no migran, oígase bien, si no migran esas células de la cresta neural hacia la pared intestinal, si no migran, entonces, ¿qué va a pasar? No hay un estímulo para llevar a cabo el fenómeno de la contracción y eso se denomina megacolon congénito. Entonces, el megacolon congénito, en la mayoría de los casos, pues afecta, la mayor parte que afecta es el recto y se puede extender a ir hasta más adelante, hasta el colon sigmoide, en fin. Y cuando digo megacolon, ¿a qué le suena eso? ¿Eso será como qué o qué? ¿El megacolon será qué? El crecimiento. Crecimientos. Podemos tener un colon bastante grande que obviamente puede ocasionar dificultades con qué. ¿Cuál será? ¿Por qué será? ¿Por qué se puede quejar un paciente con un megacolon congénito? Va a presentar distensión, ¿no? Correcto. Entonces va a tener un dolor por distensión. ¿Y qué otra cosa puede aparecer allí? Puede tener también, en determinado caso, salida de materia fecal, ¿no? Por la misma distensión, por un daño de la pared del colon. Pero lo más frecuente con este megacolon es que se va a alterar de cierta manera el tránsito intestinal, ¿sí? Sí, porque no va a haber peristaltismo. Esos pacientes, como debido a que no se contrae adecuadamente el intestino, el alimento puede permanecer mucho tiempo en el intestino, entonces los pacientes pueden acusar que distensión abdominal, dolor abdominal y también pueden presentar estreñimiento, entre otras cosas, como causa especial de esa parte debido, vuelvo y repito, a la no migración de las famosas células de la cresta neural que no van a migrar hacia la pared intestinal. Y al no migrar, Doctor, una pregunta. Dígame. Eso del megacolon congénito es el que está relacionado con la sintomatología de esa enfermedad que produce diarrea explosiva. Pudiera relacionarse con eso. Sí, es factible que una de las causas pudiera ser eso, claro que sí. Y es explosiva porque acuérdese que si el alimento se demora mucho en el intestino, pueden pasarle dos cosas. Uno, que el alimento, en virtud del tiempo que permanece en el intestino, se absorba demasiado agua y las heces se hagan demasiado duras. Y lo otro, recuerde que con mucho tiempo que está allí, por una serie de fenómenos relacionados con el metabolismo, se produce mucho CO2, se produce mucho gas. Ese gas distiende, ocasiona dolor abdominal y puede asociarse a diarreas que pueden ser en un momento determinado explosivas. Pero la tendencia es más a que se hagan cuadros de estreñimiento crónico que finalmente van a terminar obviamente en fístulas anales. ¿Por qué? Por el esfuerzo grande que se hace para hacer deposición, hace que entonces ese esfuerzo para hacer deposición haga que se terminen haciendo fístulas anales, por ejemplo, de alguna manera. Bueno, yo les preguntaba, ¿tenemos algún otro encuentro o no tenemos más encuentros? ¿Cómo está programado?
¿Qué hay con relación a eso? Pues tengo entendido que este era el último tema que aparecía en el sílabus. No recuerdo bien, pero creo que era así. Entonces, no sé la verdad, doctor, pues creería No, que... para hacer como una especie de repaso, porque si no, entonces no, pues... Pues es Sí. que, doctor, también depende de si ya terminamos los temas. Por ejemplo, en histología ya habíamos terminado tema, entonces pues ya dejamos de hacer encuentros. También depende Sí. de eso. No, quería hacerles como una especie de resumen, pero si ustedes consideran, no dejamos ahí, pues lo que tenía que ver con la parte del desarrollo, pues ya lo hicimos con relación a la parte pues temática. Y lo que tiene que ver con la parte de malformaciones, algo hemos mencionado, que es lo que de pronto pues como que yo quisiera resaltar un poquito para hacer un resumen de eso, si a ustedes les parece. Y si no, pues dejamos ahí o planteamos otro encuentro final la próxima semana, el lunes, si les parece. Si ustedes están de acuerdo. Para resumir un poquitico la parte de malformaciones, díganme. ¿Qué le parece si yo le escribo ahorita por ahí en una horita o en la tardecita y le confirmo? Pero yo creo bueno, o miramos si quieren algún otro espacio que no sea el lunes, puede ser a otra hora, para hacer un resumen como de las malformaciones y no más. Y ahí acabamos. En general, recogemos cada parte, cada intestino, lo grande y lo miramos. Sería yo lo voy preparando. El próximo lunes es festivo. El próximo lunes es festivo, entonces sí deberíamos de buscar otro espacio, doctor. No había caído. Bueno, listo, entonces buscamos como otro espacio. ¿Cuándo es el parcial, el otro? Antes de que se me olvide. Junio. ¿Cómo? 1 de junio. 1 de junio. Sí, señor. Entonces, porque yo lo voy a apuntar acá, entonces... ¿Ese es qué parcial? Tercer parcial, sí, señor. Parcial es de nutrición. ¿Es el que es de junio? 1 de junio. 1 de junio, sí, señor. ¿A qué horas? 1 de junio. A las 11, se supone. Y los temas, para que una vez quedemos con eso, será todo todo esto que... Es todo sistema digestivo, doctor. Eso, perfecto, ya quedamos. Listo. Perfecto. No, entonces ustedes me avisan si les parece. Como para aclarar dudas, ustedes me dicen, entonces yo estoy atento, listo. Listo. Bueno, muy amables. Muchas gracias por la compañía. Un feliz día. Doctor, una pregunta. Señora. En cuanto al parcial, es que hay una pregunta que decía que cuál era el origen de los odontoblastos. Y sí. Pues yo tenía entendido que el origen de los odontoblastos era de las células de la cresta neural, ¿cierto? Los odontoblastos, sí, son de la cresta neural, porque los ameloblastos son el epitelio dental, sí. Pero decía ahí que la respuesta era del mesénquima y los que pusimos pues que venían de la cresta, de las células de la cresta neural, aparecía que era una respuesta incorrecta. No sé si hay un error ahí. Yo la reviso. Y sí, pero hagamos una cosa entonces, más bien para que no nos enredemos. Yo la reviso, la voy a revisar ahorita. ¿Ya las notas, el examen fue cuándo? ¿Esta semana? Sí, señor, fue el viernes. Bueno, el viernes. No, yo lo reviso entonces ahorita. Esa pregunta la reviso. Estamos hablando de que de los ¿qué? Odontoblastos. Odontoblastos, sí, no, claro. Es que mire, uno tiene que ser congruente con eso. Yo no puedo decirles a ustedes unas cosas y luego decirles que no, que esas no son así de esa manera. No, en eso estamos. Y además, pues ustedes la revisaron y le encontraron que es así. Y de eso se trata. Esos son derivados de la cresta neural, claro que sí. Los odontoblastos sí son derivados de la cresta neural. De pronto me equivoqué. Sí, esa frase yo le digo al doctor Valencia, para yo comunicarme con él, para no manejar eso ahí con ustedes, sino con él. Yo le escribo ahorita y le digo que los que tengan la respuesta buena, los que hayan colocado que los odontoblastos son de la cresta neural, que está bien, y los otros habría que anularla. Listo. Que hacer, porque no podemos tener unos que, si me hago entender, no pueden ser unas respuestas buenas y otras no. No, si yo me equivoqué, entonces listo. Y la otra, pues que hay que hacerla, porque no puedo valer dos buenas. Entonces alguien me diría, bueno, no, si me equivoqué, qué pena. Ahora, si hay mucha dificultad con eso, pues anulamos la pregunta.
No sé. Doctor, entonces quedamos pendientes de Bueno, listo, está bien, no hay ningún problema para nada. Por una pregunta, buenos días. Dígame. Profe, Señor. es que en una de las preguntas del parcial, usted menciona que señale la opción falsa. Sí. Y pues en este caso yo seleccioné, pues si quiere yo le mando el pantallazo de la pregunta a Esteban y él se lo reenvía a usted pues, para tener más, o sea, para tener un mejor orden, en el cual pues yo señalé la opción falsa del siguiente enunciado. Las células C se forman a partir de la quinta bolsa y de acuerdo a Latman, en la página 267, mencionan que las células C provienen desde la cuarta bolsa faríngea. Entonces, pues no se me quedó esa duda, por lo que No, pues las células C provienen de la quinta bolsa faríngea, se derivan a partir del cuerpo último bronquial. De la cuarta bolsa faríngea se nos forman las glándulas paratiroideas superior de la cuarta bolsa, es lo que yo tengo. Doctor, pues, pues si quieres, yo le mando, qué pena, pues, que las células C sean de la cuarta bolsa, son de la quinta bolsa. Pues sí, señor, solo que por eso le estoy preguntando, profe, por lo que pues aquí me sale que la cuarta bolsa faríngea, en las células parafoliculares o células C se derivan de la cuarta bolsa faríngea. No, yo lo tengo de la quinta bolsa, lo tengo en el texto, en el libro de embriología. Mándela, yo la reviso, pero lo que tengo de conocimiento es eso. Es decir, vuelvo y la repito, yo lo que no quiero es como que ahora él las cambia, las pone como él quiere. No. Duda con el libro, Si yo me equivoqué, listo. Pero el ley artis de nosotros, la ley, mejor dicho, es el texto. No, mándela, yo la reviso, no hay ningún problema. Pues yo le voy a tomar fotico a la página que imprimí. Y se la manda, lo hacemos a través del representante, para que no consigamos que el uno y que el otro, que no a través del representante. Doctor, Señora. otra pregunta, pues o sea, con respecto a la de los odontoblastos, bueno, sí es verdad, ahí decía señalé la opción falsa y decía los odontoblastos son de origen mesenquimatoso, entonces pues se supone que esa es falsa. Pero también, venga, por eso, no, hágame un favor. Pero también decía... Porque los odontoblastos sí provienen de la cresta neural, o sea que esa sería la falsa. Pero también decía, el epitelio dental externo origina los ameloblastos y es el epitelio dental interno. Entonces, o sea que hay dos falsas ahí, ¿o qué? Sí, señora, hay dos falsas. Porque... No, entonces dígale con su coordinador que me las mande, pero bien claritas. Sí, que me las mande, entonces yo las miro y si alguna cosa pues las corrijo hoy nuevamente. ¿Listo? Sí, doctor, gracias. Bueno, que estén muy bien pues, un feliz día.